Últimos tiempos. Aviso. Milagro. Castigo. Tribulación. Apocalipsis. Parucía. Maranatá. Es hora del arrepentimiento y la conversión. No tengas miedo, lo mejor está por venir. Hola, queridos amigos, les damos la bienvenida a su programa No Tengas Miedo. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Monseñor José Ignacio Munilla, quien es teólogo y obispo de San Sebastián en España. Él nos ha aceptado esta entrevista aquí en este programa No Tengas Miedo para hablar sobre la salvación del alma y la conversión. Así que, Monseñor, bienvenido a este programa No Tengas Miedo. Gracias por aceptar la entrevista. Bueno, encantado. Me acojo a la intercesión de ese San Miguel protector que veo encima de tu despacho y a la advocación de nuestra Madre del Cielo que también veo detrás tuyo. Y bueno, pues estoy a tu disposición. Muy bien, muchas gracias, Monseñor. Bueno, nuestra primera pregunta es, ¿se puede encontrar la salvación del alma sin necesidad de un reconocimiento y práctica cristiana a nivel personal? Bueno, vamos a ver, el Concilio Vaticano II, y no es una afirmación hecha en primer lugar por el Concilio Vaticano II, ¿no?, sino que forma parte, digamos, de la reflexión de la Iglesia, sabe que puede haber situaciones concretas en las que algunas personas no han llegado a conocer a Jesucristo sin culpa por su parte. Personas que no han llegado a recibir la predicación de Jesucristo y tal vez seamos más culpables nosotros que ellas porque no les hemos llegado a predicar, porque no hemos cumplido debidamente el mandato de Jesucristo de id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Entonces, personas a las que no les llegó el Evangelio de Jesucristo, y ellas serán juzgadas por Dios por aquello que en su conciencia hayan conocido como verdad. Por lo tanto, existe la posibilidad de que la salvación pueda llegar a una persona sin que haya llegado a tener el conocimiento, digamos, específico de Jesucristo, practicar los sacramentos. Sí, sí, en la medida que ese desconocimiento de Jesucristo no ha supuesto un rechazo por parte de ellos, son inculpables de ese desconocimiento y entonces serán juzgados obviamente por lo que en su conciencia han conocido como la verdad. De alguna manera la conciencia es como ese lugar de la presencia oculta de Dios en nuestra vida. Solamente Dios sabe lo que en nuestra conciencia, ¿no?, hay de responsabilidad ante lo que debemos. La conciencia uno tiene que arrodillarse ante ella porque es esa presencia oculta de Dios. Incluso las personas que no han llegado, ¿no?, a conocer la presencia de un Dios personal, pero que en su conciencia intentan ser fieles a lo que en conciencia han conocido, serán juzgadas por lo que, como todos nosotros, obviamente, solo que, claro, que nosotros seremos juzgados por también teniendo en cuenta que nuestra conciencia ha sido bien formada, ha recibido la revelación de Jesucristo, y entonces nosotros tenemos una ayuda muy superior, pero también una responsabilidad superior, porque al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. O sea que nosotros tenemos el privilegio de haber recibido la revelación, pero también la responsabilidad de haberla recibido. Entonces yo creo que esta es un poco la respuesta que daría a esa pregunta. Es decir, Monseñor, y perdóneme que le contrapregunte, para aquellas personas que piensan que hay que disfrutar la vida en este momento y dejarán la conversión para cuando ya estén viejitos o para cuando se acerque la hora de la muerte, poder tener un acto de contrición y ya salvarse, ¿qué se le puede decir a este tipo de personas que piensan de esta forma?
A ver, hay una expresión que dice, ¿no? Si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Y Ujú. claro, obviamente quien juega, ¿no? Quien está jugando a posponer la respuesta, está jugando con la gracia de Dios, ¿no? Porque hoy es tiempo de gracia, hoy es día de salvación. Claro, San Agustín dice, temo, el santo temor de Dios, ¿no? Temo a ese Dios que pasa y luego igual no vuelve a pasar, porque el tiempo ujú, de gracia era el que es, ¿no? El que es en tu vida. Entonces, bueno, que obviamente eh, esta situación, ¿no? Que me pregunta usted en la contrapregunta, claro, se refiere a una situación diferente de la que yo estaba versando en la primera. Se claro. refiere a quien no está siendo fiel a su conciencia, más bien todo lo contrario, está jugando al escondite con su conciencia, jugando al escondite, o sea, Ujú, no queriendo ver lo que Dios le está mostrando en su conciencia. Su conciencia le está claro, mostrando, te pongo una ocasión de gracia, te pongo, ¿no? Hoy es día de gracia, hoy es día de salvación. Y entonces resistir en nuestra conciencia a la gracia de Dios, eso es lo que nos cierra la salvación. Lo que al hombre le claro. cierra la Ujú. salvación es resistir a la luz de la gracia que se nos muestra a través de la conciencia. Y claro, obviamente a los que hemos conocido explícitamente la revelación, no únicamente recibimos una llamada a través de nuestra conciencia, sino también a través de la predicación explícita de la Iglesia y a través de, bueno, pues de lo que son los mandamientos de la ley de Dios, etcétera, etcétera. Claro, súper claro nos ha quedado. Monseñor, ¿cree usted que hoy en día muchas almas podrían condenarse por una pretendida fe a la carta, donde cada uno toma de las enseñanzas de la Iglesia Católica lo que más le convenga y de pronto rechaza lo que a su criterio no le parece que está bien? A ver, sin duda uno de los principales riesgos que tenemos hoy en día es ese, ese. Mm, Quizás yo creo que la frontera hoy en día entre la creencia y la increencia no es tanto el decir creo en Dios o no creo en Dios. Esa quizás era la frontera allá por los años 60, 70, 80, pero yo sí. creo que hoy en día la frontera entre la increencia y la increencia no es decir creo en Dios o no creo en Dios, sino creo en la revelación de Dios, creo en que Dios se ha revelado y me ha mostrado el camino, o por el contrario, me hago yo una imagen de Dios a mi manera. Es decir, dicho de otra manera, yo creo en el Dios que me ha creado y se ha revelado, o creo en un Dios que me he creado yo a mi medida. Y Ujú, entonces yo de la revelación la recibo en la medida que conjuga con mi ideología, en la medida que conjuga con mi sensibilidad. Claro, y entonces, ¿qué ocurre? Pues que el hombre está manipulando la imagen de Dios, sí, porque existe una revelación, y entonces yo si recibo a la carta la revelación de Dios, pues entonces en el fondo estoy rechazando la revelación de Dios. Incluso a veces he solido decir el siguiente ejemplo. Hay dos maneras de leer las Sagradas Escrituras o el magisterio de la Iglesia. Uno es leerlo deteniéndose especialmente en los textos con los que tenemos una afinidad mayor, con los que nos sentimos especialmente identificados, y cuánto me gusta este texto, y los demás con los que no siento tanta afinidad, los paso rapidito, hasta que encuentro otro que tengo sí, afinidad y me quedo con él. A ver, esa es una manera de leer la Sagrada claro, Escritura muy peligrosa. Otra sí, manera de leer la Sagrada Escritura, complementaria y creo que totalmente necesaria, es cuando uno encuentra un texto que especialmente se le hace difícil, que su sensibilidad no lo encaja fácilmente, me voy a quedar en él y me voy a fijar en él especialmente, porque eso quiere decir que en mi forma de ver y de pensar y de sentir hay cosas que debo de purificar para adaptar mi sensibilidad a la palabra de Dios. Y esta sí, segunda forma de leer el magisterio y la palabra de Dios es totalmente necesaria para que no hagamos un Dios a nuestra medida, porque somos nosotros los que tenemos que conformarnos a la revelación de Dios. No podemos pretender que sea claro, la revelación de Dios la que se conforme a nosotros, ¿no? Porque entonces tenemos pues un planteamiento egocéntrico, antropocéntrico. En vez de ser Dios el centro, soy yo el centro, y de alguna manera claro. readapto, reformulo Ujú. la fe desde mi sensibilidad ideológica. Sí, Sí. así es. Monseñor, ¿qué debe estar primero?
el respeto humano o predicar la verdad que le agrada a Dios, aunque le duela al mundo? Bien, mm, recientemente yo en una entrevista que tenía sobre el tema de redes sociales, etcétera y tal, ¿no? Pues utilicé una expresión que es la siguiente, ¿no? Pues, a ver, hay dos maneras, ¿no?, de hacernos presentes en las redes sociales. Una es de aquellos que pierden seguidores, ¿no? Pierden Ujú, seguidores por ser fieles a la verdad, o otros que de alguna manera, eh, por ser fieles a la verdad, o mejor dicho, lo contrario, ¿no? O sea, se quedan sin seguidores. O sea, claro que claro. existe ese riesgo, ¿eh? Y de hecho, acordaros de ese episodio en el que Jesús ha realizado en el Evangelio de San Juan la multiplicación de los panes y dice, ¿no? Y dice, cuando existe, después de ese discurso eucarístico, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tiene vida, y entonces hay un escándalo, ¿no? En esa cultura judía, lo de comerle la carne y beber la sangre es una expresión que resulta chirriante, y entonces hay un abandono grande de los seguidores de Jesús, nos cuenta el Evangelio de San Juan. ¿Y Jesús cómo reaccionó? Es curioso porque Jesús reaccionó diciendo, ¿también vosotros queréis iros? Como diciendo, a ver, si tenéis Ujú, que iros, os vais. O sea, la reacción del Señor, curiosamente, no fue la de decir, no os vayáis, no me malinterprete. No. O sea, el Señor es claro a la hora de proponer su mensaje. Desde claro. luego, Jesús dice, ¿no? El que no está conmigo está contra mí. El que no acoge, o sea, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de ser discípulo de Jesucristo. O sea, el Señor no está edulcorando, como se dice, ¿no? No está edulcorando su mensaje. Es muy claro. Es más, nos habla claramente de la cruz como condición para seguirle, ¿no? Entonces, el Señor es muy claro en cómo habla con nosotros, y por lo tanto nosotros, pues creo que tenemos que buscar a la hora de predicar el mensaje no el quedar bien, a ver cómo quedo yo bien, a ver cómo soy aceptado, sino sobre todo, lo primero es ser fiel Ujú, al Señor, ser fiel a Él. Obviamente, cuando yo intento ser fiel al Señor, pues en mi predicación, con eso no quiere decir que yo voy a ser antipático en la manera de predicar a la gente. Hombre, lógicamente claro. habrá que intentar tener una empatía que ayude a las personas a acoger el mensaje, pero no una empatía a costa de ser infieles, a costa de ser Ujú, infieles al mensaje de Dios. O sea que el verdadero predicador no es aquel, o el verdadero comunicador que se dice hoy en día, no es aquel que procura o está buscando la empatía a cualquier precio, sino es aquel que intenta hacer que la verdad pues sea acogida y resulte atrayente. Que nos claro. enamoremos de la verdad de Cristo, que nos enamoremos de la verdad de Cristo, ¿no? Pero no hacerse el simpático, porque a veces también tenemos ese peligro, ¿no? A ver si me hago el simpático, a ver si caigo bien a la Ujú. gente. A ver, de lo A que ver se si me trata es que aplauden. claro, que el mensaje de Jesús resulte atrayente a los corazones, no que yo me haga el simpático, porque Claro. entonces me estoy predicando a mí mismo, estoy de alguna manera haciendo de mi persona, del reconocimiento que los demás me den, pues el centro de mi predicación. Total. Monseñor, hace más o menos unos 4 o 5 años escuché una conferencia suya espectacular, maravillosa, en donde nos hablaba sobre la falsa misericordia. Hoy le pregunto, ¿cuál es el peligro de una evangelización basada en una falsa misericordia? Bueno, vamos a ver. ¿Qué se entiende por falsa misericordia, no? Yo creo que la falsa misericordia es esa em, contraposición
contraposición entre misericordia y justicia. Misericordia sería un poco como, bueno, pues tapar las cosas, ¿no? Bueno, no, es imposible llegar a la santidad, entonces, pero como Dios es misericordioso, pues entonces la santidad es inalcanzable, pero en el fondo Dios nos lleva al cielo no haciéndonos santos, ¿no? Sino nos tapa con su misericordia. Y de hecho, en aquella conferencia a la que usted se refiere, pues Ujú. utilicé un ejemplo que creo que es muy gráfico para entender la diferencia que existe entre la concepción católica y protestante de justificación. Porque Lutero utiliza una imagen que es la siguiente, ¿no? A la hora de explicar cómo nos justifica Dios. Él dice, imaginémonos un montón de estiércol en medio del campo. Imagen de la podredumbre y del pecado del hombre, ¿no? Y entonces cae una gran nevada, nieva en el campo y todo es tapado por la nieve y también ese montón de estiércoles tapado por la nieve. Nadie diría que debajo de ese montón de nieve está el montón de estiércol. Y entonces dice él, así es la redención, así es la misericordia de Dios que tapa nuestro pecado. Pero claro, el Concilio de Trento responde diciendo, no, no, eso no es así. O sea, no es que la misericordia de Dios consiste en que Dios tape nuestro pecado, sino la Ujú. misericordia de Dios consiste en que Dios transforma nuestro pecado y nos hace santos. Nos hace Claro. santos, o sea, nos transforma, nos redime, nos da la gracia de nacer de nuevo, siendo nosotros profundamente pecadores, ¿no? Nos vuelve, claro, es muy tentadora esa visión de la Ujú. misericordia. Como tenemos tantas veces en nuestra vida una sensación de debilidad, de que me confieso muchas veces, me siento débil, que parece que no avanzo muchas veces, ¿no? Es muy tentadora esa imagen de que Sí, Dios me tape con su manto y entonces, no, no, pero es que la verdadera misericordia de Dios no es que Dios tape nuestro pecado, sino que nos haga santos. O sea que, y este es el milagro de Dios, ¿no? Mayor milagro que crear el mundo de la nada es hacer de un pecador un claro. santo. Eso sí que es un milagro. Eso sí que es un milagro, Ujú. ¿no? Un milagro en el que por el camino suele haber muchos disgustos, que parece que ahora voy para adelante, que después he tenido un retroceso, pero no me desespero, sigo adelante, ¿no? En el fondo, creer en la misericordia de Dios es creer en que el que comenzó en nosotros la obra buena, él mismo la llevará a término. ¿eh? Ujú. Y una falsa misericordia, pues es bueno, pues como esto no hay quien lo cambie, pues mira, pues Dios es bueno, pues no pasa nada. O sea, y es quitarle Sí, importancia a las cosas. A veces con perdón de nuestros mayores, más que deformamos la imagen de Dios Padre. No, Dios es Padre, sí, pero más que Padre, parece que es un abuelo que en el fondo no le da la paga al nieto y ni siquiera, bueno, pues tiene conciencia sí, porque claro, como no vive con el hijo, ni siquiera con el nieto, pues ni siquiera sabe cómo va su vida. No, Dios es Padre, Dios es Padre y obviamente nos da la gracia, pero nos pide la conversión. Y la verdadera misericordia de Dios es esa, no es un vago, bueno, pues eh, dejémoslo estar, es imposible que sea diferente, ¿no? O sea, no, es un tirar la toalla, un tirar la claro. toalla sobre la esperanza de la santidad. ¿eh? Sí, a veces nos citan mucho es, yo tampoco te juzgo, pero se olvida predicar la siguiente parte que es, vete y no peques más. Y se quedan Sí. solamente como, yo tampoco te juzgo, entonces sí. Monseñor, ¿se puede estar feliz o se puede tener una verdadera felicidad sin estar en paz con Dios? Es contradictorio. Yo a veces he dicho que ser feliz y ser santo no son dos cosas distintas, es una misma cosa vista desde dos perspectivas. O sea, el hombre busca la felicidad y Dios le ofrece la santidad. Y esas dos cosas, ¿qué? ¿Son, digamos, justapuestas? No, se encuentran perfectamente. ¿eh? Sí. Conocemos el cuento, no sé si el cuento de la Cenicienta, supongo que también habrá llegado hasta vuestra cultura, ¿no? Yo cuando era jovencito no ha llegado hasta ahí. Bueno, pues se cuenta No, no llega. el cuento de la Cenicienta es el cuento de, bueno, pues de una princesa, que
bueno, pues el rey, el príncipe, había recibido un zapato que era un zapato muy lindo Ah, y sí, al mismo bueno, tiempo, ese cuento sí, el cuento sí, pero no la relación entre el cuento y la sí, a ver, evangelización. bueno, pues yo lo que voy y que quiero aplicar como el zapato entraba únicamente en ese pie y en ningún otro pie entraba Sí, ese zapato, o sea, estaba hecho uno para el otro. Bueno, pues a eso me refiero yo, que en la búsqueda de la felicidad y la llamada a la santidad se encuentran como el zapato y el pie de la Cenicienta, o sea, que están hechos el uno para el otro. para el O otro. sea, no era posible que otro pie calzase ese zapato. La búsqueda de la felicidad del hombre coincide con la llamada a la santidad de Dios. No es posible ser feliz sin ser santo. No es posible. ¿Por Claro. qué? Porque lo que nos quita la felicidad es el no haber respondido en conciencia a todo lo que Dios nos pedía. Ujú. Uno no está en paz, no tiene alegría y paz interior cuando sabe que, que Dios esperaba algo de él que él no ha dado. No tiene paz, no tiene paz. Claro, Y al contrario, cuando uno está en Dios y está en su presencia y hace la voluntad de Dios, pues es feliz. ¿Tú qué es lo que quieres? Lo que ujú, Dios quiera. Entonces un santo es feliz. Un santo es claro. feliz. Por lo tanto, Acepta la voluntad de Dios la con voluntad de amor. Dios, o sea, no busca otra cosa distinta a la voluntad de Ujú. Dios. Por lo tanto, insisto, no hay otra forma de ser feliz que siendo santo. Y obviamente es imposible ser santo sin ser feliz. No. Claro, Lo que ocurre es que no es lo mismo ser feliz que no tener cruces. Ojo, porque son dos cosas que son perfectamente compatibles. En esta vida se puede ser sí, feliz abrazando las cruces. No se puede ser feliz de otra manera. Ser feliz no es no tener problemas. Ser feliz no es tener contradicciones, sino vivir nuestros problemas y contradicciones, vivirlos pues en Cristo, haciendo un ofrecimiento con Él, ¿no? Entonces creo que sin duda, ¿no? Esta es la clave. Ser claro. feliz y ser santo es lo mismo. Son dos cosas dichas desde una perspectiva y desde la otra perspectiva. Así es, Monseñor. Monseñor, teniendo en cuenta que Dios nos quiere santos y hoy en día muchas personas piensan que porque de pronto hacen una obra social, llevan de comer a los pobres o de pronto visitan a los enfermos, sin importar cómo está su vida espiritual, con esto ya son del agrado de Dios. Quisiera de pronto que nos aclarara cuál es la diferencia entre ser buenos y ser santos. Bueno, a ver, en sí no hay ninguna diferencia en sí mismo. O sea, no existe una bondad que no que sea distinta a la santidad. En sí, eh, ser bueno y ser santo no son dos cosas distintas. Otra cosa es cómo se utilicen las palabras. Por Ya, ejemplo, cuando alguien dice, es que no hay que exagerar, no hay que ser santos, basta con ser buenos. A ver, eso es otro tema. exacto. Claro, o O sea, soy en sí, ateo, pero soy bueno. sí. A ver, yo creo que en sí la bondad y la santidad coinciden. Acordaros, si no, en el Evangelio, como dice, ¿no? ¿Por qué me llama maestro bueno? Dice, ¿por qué me llamas bueno si uno solo es bueno, que es Dios? O sea, la bondad viene Claro, de Dios. La bondad viene de Dios. Ahora, otra cosa es que a veces nosotros en nuestro lenguaje cotidiano utilizamos, ¿no? Pues la bondad en una especie de bueno, ética. Bueno, ¿qué es ser bueno? Pues una ética de mínimos, una ética de mínimos que renuncia a la perfección. Pero casi es un concepto de bondad que ha pactado con la mediocridad. O sea, hay que ser sí, bueno, pero sin exagerar. Hay que ser bueno. O sea, es de alguna manera una deformación del concepto de bondad. Porque la bondad en el fondo es una participación de la bondad de Dios, ¿no? Entonces creo que esto es lo que hay que decir, ¿no? Y por otra parte voy a sí, decir una claro. cosa. La experiencia nos dice que por nuestra idiosincrasia, por nuestra forma de ser, si tú buscas, cuando uno va a examinarse, ¿no? Si uno busca el aprobado, Ujú.
lo más posible es que suspenda. Si uno busca el sobresaliente, si busca la nota, pues igual se queda con el notable o con el. Pero si uno no busca la santidad, ¿no? Sino si busca, digamos, una ética de mínimos, una ética de mínimos tiene mucho riesgo de ni siquiera llegar a ella. Hay que apuntar a lo alto, ¿no? El Señor Claro, nos ha llamado a apuntar al 10, al 10. Pero el que apunta al 5, lo más probable es que suspenda. Porque claro. ya nos conocemos de qué pasta estamos hechos. Luego, digamos, Jesús en el Evangelio tiene una propuesta de radicalidad, de donación plena y completa. Sí, muy bien. Monseñor, ¿qué está primero? ¿La obediencia a Dios o la obediencia a los hombres? Bueno, hay un texto evangélico que es inequívoco, cuando los apóstoles son apresados y se les dice que no pueden volver a hablar en nombre de Jesucristo porque de lo contrario serán castigados, ¿no? La respuesta de los apóstoles es: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si usted nos dice que nos va a pegar una paliza, pues muy bien, pero yo tengo que obedecer, yo no puedo dejar de evangelizar, ¿no? Claro. Obviamente tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora bien, eh, en situaciones ordinarias, no extraordinarias como esta que acabo de decir, ¿no? En Sí, 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 situaciones claro. ordinarias, la obediencia a Dios pasa por la obediencia a los hombres. Bueno, pues ¿cómo un joven eh, obedece a Dios? Obedeciendo a sus padres. Como pues un ciudadano obedece a la voz de Dios en su conciencia, obedeciendo también las leyes justas que le piden que colabore, que pague impuestos, etcétera. Cómo pues un trabajador pues se santifica y obedece a Dios, hombre, pues cumpliendo, digamos, con una entrega grande en su trabajo. O sea, obedecer a los hombres, obedecer a esas autoridades que Dios ha constituido en nuestra vida, es el conducto, ¿no? El conducto para obedecer la ley de Dios. Igual que pues en el Evangelio del domingo pasado se nos decía, ¿no?, que amar al prójimo es Ujú. el camino para amar a Dios. También obedecer a los hombres, siempre y cuando obviamente no nos estén mandando, Claro. dictando nada que sea contrario contra la ley de Dios, porque en ese caso habría que decir lo que he dicho al principio: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero Como las digamos, no, leyes del aborto, por más que las llegue a pues por aprobar un ejemplo, Estado, entonces no podemos por obedecer ejemplo, porque ¿no? obviamente es contrario a Dios. Pero obviamente nuestra vida ordinaria, a ver, pues nuestra vida ordinaria es esta. Nos santificamos obedeciendo. Pues el trabajador, el estudiante, pues el adolescente, Ujú. el sacerdote, el obispo, todos estamos obedeciendo en esta vida. Es que sin obediencia a quien Dios ha puesto en el camino de mi vida, no vamos yo no puedo decir que obedezco a Dios si no obedezco a mis superiores, ¿no? No, o sea, Claro, tengo un peligro muy grande, obviamente, de estarme engañando a mí mismo. sí. Monseñor, ¿cree usted que hoy en día estamos viviendo una época de relativismo moral o confusión doctrinal? Bueno, clarísimamente, sin duda alguna esto caracteriza nuestro Ujú. tiempo, caracteriza nuestro tiempo. Eh, Creo que en el fondo, incluso, me atrevería a decir un poco más, que se ha generado una cultura en la que existe un divorcio entre verdad y caridad, Total. entre justicia y misericordia, entre razón y voluntad. O sea, es decir, ¿qué es lo que hoy en día prima? Lo emotivo, lo emocional, etcétera, pero no lo racional. O sea, es decir, existe una cultura que es emotivista, pero muy poco racional. Muy poco Ujú. racional. Entonces, claro, ¿eso qué supone? Pues que no se ha cultivado suficientemente el conocimiento de la verdad, ¿eh? El conocimiento de la verdad, sino que se renuncia al conocimiento de la verdad, y más bien
pues un hombre, nos quedamos en un nivel de los buenos sentimientos, de que me resulta conmovedor, me resulta atrayente, me resulta cercano, pero hemos dejado de subrayar que el hombre ha sido creado con la capacidad de conocer la verdad y estamos, ¿no? O sea, y estamos llamados a poner todo, ¿no?, el camino de nuestra vida para conocer esa verdad y entregar nuestro corazón a la verdad que hemos conocido. Sin embargo, aquí lo que se subraya es que no existe una verdad objetiva, Ujú. absoluta, que cada uno de alguna manera va construyendo su propio relato, su propia verdad hecha a su medida. Sin duda, la gran herida de nuestro tiempo es el relativismo. Hoy en día se subraya mucho las heridas afectivas, ¿no?, que caracterizan nuestro tiempo. Pero yo diría una cosa: antes de las heridas afectivas ha habido unas otras heridas que son del relativismo y de no haber reconocido la existencia de una verdad. Vienen muchas heridas afectivas, ¿eh? Pues eso, pues Sí. propias de quien no ha tenido la experiencia de un matrimonio, una familia en el que haya tenido una experiencia de un amor estructurado en el que haya nacido, y entonces no se ha sentido querido, ha habido tantas, o sea, pero todo eso ha nacido, ojo, esas heridas afectivas han nacido de un relativismo que nos ha destructurado, y una vez que nos ha destructurado se han originado en nosotros multitud de heridas afectivas, ¿eh?, Claro. detrás de las cuales se esconde el relativismo, porque el Ujú, relativismo impide educar, ¿eh? ujú, Educar en el relativismo es como aprender a nadar en una piscina sin agua. No, en una piscina sin agua no se puede aprender a nadar, ¿eh? Y ujú. educar siendo relativistas es imposible, porque educar es una transmisión de una verdad, ¿no? Luego, de aquellas lluvias vienen estos lodos, que dice el refrán, ¿eh? De aquellas lluvias vienen estos lodos. Claro, este lodazal, este lodazal que estamos llenos de barro, viene del relativismo, en el cual ahora ha originado, pues, que el hombre esté profundamente herido, y que vivamos tantas contradicciones interiores, ¿no?, de faltas de autoestima, de no querernos a nosotros mismos, porque ha sido el relativismo el que ha generado todo esto. Total. Monseñor, ¿cree, porque hoy en día se habla tan poco de las ofensas que se cometen contra Dios, o se trata de minimizar el pecado? Sí, quizás existe el riesgo de sustituir el concepto del pecado por el concepto del error, del error, o que es que el hombre no ha todavía no ha madurado suficientemente, ¿no? Bueno, o sea, pero sustituir el concepto de pecado por el de inmadurez, es un error muy Sí. grande. Eh, a ver, creo que la nueva era se caracteriza por Ujú. esto. La nueva era no admite el concepto de pecado. La nueva era, en lo que se subraya, es que el hombre tiene que ir conocimiento, tiene que ir creciendo en el conocimiento, ¿no? Que la medida en que el hombre tenga un conocimiento más profundo, entonces se superan todos los problemas. No, no, Ujú. la nueva era, eh, recuerdo una persona que me decía que cómo intentó ser captada, ¿no?, por algunos círculos de la nueva era, y que en una ocasión, rezando el Ave María, en una reunión, de miembros de la nueva era, lo que le pedían que quitase era: ruega por nosotros pecadores. La Ya. expresión ruega por nosotros pecadores les chirriaba, no la admitían, ¿eh? El resto del Sí. Ave María estaban dispuestos a aceptarlo, pero esa expresión no, no. ¿Por qué? Porque, a ver, es percatarse de que la clave del misterio del pecado consiste en una ofensa a Dios. No se trata de que yo me haya fallado a mí mismo, porque a veces se tiene un Sí. concepto de error o de pecado secularizado, como que yo me fallo a mí mismo, yo no he crecido, yo no me A ver, que se trata de que he ofendido el corazón de Dios, de que Dios me ama y que yo no he respondido a su amor, ¿eh? O sea, el pecado, lo que más aliena al corazón del hombre es la no respuesta al amor de Dios. El amor de Dios no es amado. Eso es un drama, que el hombre no responda al amor de Dios, que Dios haya dado su vida por mí, por mi redención, y que yo
no respondas. El amor es una ofensa al amor de Dios. No es un fallarte a ti mismo. No es un Ujú. fallarte a ti Sí, mismo, claro. ¿no? Y ojo, que a veces nos puede ocurrir a todos, y no solo a los que están en la nueva era, sino a todos nosotros, que igual tenemos un arrepentimiento de nuestros pecados, no tanto por haber ofendido a Dios, sino porque he fallado. A mí me he fallado a mí mismo, porque yo me había propuesto no volver a cometer este error y lo he cometido y me da rabia haberme fallado a mí mismo, ¿no? Sí, Y mi dolor, más que un dolor de ofensa a Dios, es un dolor de rabia personal, ¿eh? de De rabia personal. pérdida. Sí, cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso, eh, porque existe, ¿no? Esa especie de imagen antropocéntrica, ¿eh? Antropocéntrica, en la que se desvirtúa lo que es el concepto del pecado, ¿eh? Sí. Monseñor, se supone que nuestro fin debe ser alcanzar la vida eterna junto a Dios. ¿Qué opinan de que hoy en día se le dé más importancia a lo terrenal que a lo espiritual? Y esto tiene que ver con las restricciones que en medio de la pandemia se le imponen a los cristianos en concurrir a los templos para adorar a Dios y santificar las fiestas. Vemos como los supermercados viven llenos, los centros comerciales, los restaurantes, las discotecas, y sin embargo, creo que la restricción mayor es en las iglesias. Siendo así, claro, habrá circunstancias diferentes entre los países, ¿no? Pero yo ayer, precisamente en la homilía dominical aquí en España, en el contexto de una nueva, digamos, crecimiento del decreto de alarma que ha dado el gobierno, etcétera, una de las cosas que dije es que nosotros explícitamente, en el contexto en el que vivimos, que nosotros somos de un lugar de España que es el País Vasco, hemos preguntado a las autoridades autonómicas si en todos los rastreos que han ido haciendo de todos los contagios existentes, si les hemos preguntado si ha habido algún caso de contagio en el contexto de la celebración de la liturgia, de la celebración del culto, ¿no? Y la respuesta que hemos recibido es que en todos estos meses, de todos los rastreos que han realizado, no se ha dado ni un solo caso de contagio Ujú. en el contexto de la celebración litúrgica, mientras que se han dado en otros muchísimos casos, ¿no? Entonces, yo creo que a veces también se utilizan, ¿no? Se utilizan determinadas situaciones, pues para generar una especie de pandemia del miedo, que yo creo que hay algo Ujú, peor que la total. pandemia del coronavirus, que es la pandemia del miedo. La pandemia del miedo, que más allá de lo que son pues pues digamos pues la obediencia a las normas de prudencia que nos puedan poner, pues de higiene, etcétera, 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 que nos pongan las administraciones, más allá, yendo más allá de eso, se genera una situación de miedo que nos cohíba, que nos deje encerrados en nosotros mismos, que nos haga perder la capacidad crítica, y que nos suma en un estado de aletargamiento en el que vamos asumiendo el pensamiento único dominante. ¿Eh? O Sí, sea, ojo con esa estrategia del miedo, ¿eh? Que es una estrategia que a propósito de la pandemia, ¿eh? A propósito de la pandemia, después se pretende generar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, curiosamente, mientras que la pandemia pues es la noticia, ¿no? Que día, noche, vamos, mañana, tarde, no hay otro tema en los medios de comunicación, mientras que todo el mundo habla de la pandemia, lo que acontece es que el Parlamento español se está tramitando una ley de eutanasia, una ley claro, claro, una ley de educación en la que los padres dejan de tener el derecho a la educación sobre sus hijos, se está tramitando una ley de reforma de la ley del aborto en la que las adolescentes pueden abortar sin el conocimiento de sus padres, y todo eso está ocurriendo mientras que todos estamos distraídos con la pandemia, ¿eh? claro. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto que yo creo que tenemos que estar atentos, ¿no? A lo que son los signos de los tiempos y no de alguna manera confundirnos, ¿no? Confundirnos de lo que está Claro. aconteciendo, ¿eh? ¿Cree que hay un ataque directo a la fe, Monseñor? Aquí, por ejemplo, llevamos mucho, yo en este momento, bueno, aquí en Colombia, en Argentina, llevamos varios meses con templos cerrados, no tenemos cercanía al sacramento de confesión, es muy difícil poder comulgar
pero cuando hay manifestaciones, los mismos gobiernos como que empujan para que la gente salga a marchar, a manifestarse. ¿Usted cree que esto puede ser un ataque a la fe? Y lo más terrible es que volverá la gente a asistir a la misa los domingos, aun cuando se ha quitado el precepto de la misa dominical. A ver, ese riesgo, por la experiencia de España, yo puedo decir que existe. Aquí también en España, ya por marzo, pues hubo aproximadamente, no estoy seguro, ¿no? Pero un par de meses, en los que, igual sería algo menos, ¿no? En los que el culto público estuvo suspendido, se celebraba, pero con un limitado grupo de personas dentro de los templos y era retransmitido por los medios de comunicación. Y después, en el retorno, cuando ya se abrió de nuevo, ¿no?, el Ujú. culto público, mm, y en este momento, aunque dependiendo de las zonas de España hay un permiso de ocupación diferente, el 50% del aforo de las iglesias o el 75% o el 30%, dependiendo de los lugares, hay un permiso de ocupar un aforo distinto en el conjunto de las iglesias. Han ocurrido cosas paradójicas, ¿no? Que en ese tiempo de confinamiento hubo nuevas conversiones, personas que se acercaron a Dios, Sí, por primera vez en su vida, pero también aconteció que ha habido personas que han desordenado su vida, su práctica total. religiosa, porque claro, es que desordenarse es fácil. Adquirir los hábitos Exacto, en nuestra vida cuesta mucho tiempo. Desordenar los hábitos es muy fácil, es muy fácil. claro. Entonces, vemos paradojas de que nos hemos encontrado con nuevas conversiones, porque Dios se sirve de toda situación, pasaría al encuentro de nuestra vida. Pero también hemos encontrado con que, por ejemplo, llama la atención en España que en este momento hay las personas que asisten diariamente a la misa diaria son más que las que asistían antes de la pandemia. Pero Ah, paradójicamente las que asisten dominicalmente son menos. Es qué curioso esto, ¿eh? contradicción, es increíble. Es curioso, ¿por qué? Porque quizás existe, o sea, este momento ha ayudado a encuentros personales con Dios más fuertes, pero a otras personas que viven su fe de una manera más sociológica, etcétera, les ha desactivado, les ha desordenado, ¿no? Luego, claro, yo creo que hay que tener, ¿no? O sea, hay que estar alertas a este tiempo porque se están jugando muchas, digamos, circunstancias diferentes y distintas, ¿no? En este tiempo. Yo creo que también es importante que estéis atentos pues a las indicaciones que vuestros pastores nos puedan dar. Yo, la verdad es que, claro, no conozco con detalle todas las cosas, pero el discernimiento de este momento es difícil, es difícil. Aquí en España, como la primera oleada la tuvimos en marzo, creo que ya hemos aprendido lo suficiente como para ahora no permitir que, bueno, hemos aprendido que las iglesias son lugares seguros, Claro. no son lugares de transmisión. O Que sea, eso lo Jesús hemos no aprendido. contamina, A ver, o sea, es además. decir, no, que las medidas de seguridad que se toman en la iglesia en este momento en España son más que suficientes, que la gente entra en la iglesia, se limpia con gel, pues, hidroalcohólico, utilizan la mascarilla, etcétera. A ver, en este momento, posiblemente los lugares más seguros frente a la transmisión de la pandemia en España se han demostrado que sean las iglesias. Muy bien, claro, Paradójicamente, hay más riesgo de contaminación en el hogar que en la iglesia, según las claro, estadísticas que tenemos en España. Bueno, quizás en un primer momento también nosotros tuvimos inseguridades de cómo actuar, porque claro, cuando vino esto y no estábamos preparados, no teníamos esta certeza de que tenemos ahora. Y en aquel momento, sí, pues igual pudimos equivocarnos en cerrar al culto público en aquellos primeros momentos que luego se ha demostrado que no era necesario, ¿eh? No era claro. necesario. Pero bueno, vamos aprendiendo y también aprendemos de nuestros errores, obviamente, porque claro, cuando uno se encuentra ante fenómenos tan nuevos, que no conocidos, pues también, Claro, desde luego, natural. intenta acertar, pero comete errores y luego aprende de ellos y adelante, ¿no? Claro, es lo importante, aprender de ellos. Monseñor, por último, y no le quiero quitar más tiempo, quisiera que le diera un mensaje a todos los seguidores de No Tengas Miedo para que se acerquen a la verdadera conversión, los que todavía no se han acercado, y que también un consejo
para aquellas personas que de pronto sufren porque sus hijos aún no tienen a Dios en su corazón, sus familiares aún no lo tienen. Entonces, un consejito para todos Bueno, estos seguidores. a ver, la palabra no tengáis miedo es una palabra verdaderamente Ujú. que nace del corazón de Cristo, nace del corazón de Cristo. Y está dirigida tanto a aquellos que tienen miedo a lo que el Señor les pueda pedir. Dice, cuidado, es que si me pide esto, es que si me pide lo otro, y tienen Sí. miedo a que la llamada de Dios les va a quitar libertad, me va a ser demasiado exigente. A ver, no tengas miedo a lo que Dios te diga, porque, porque verdaderamente de Él solo nace nuestro bien, nuestro bien. Cuando Dios te pide, en realidad te está dando. Cuando este Ujú. mundo te agasaja dándote, en realidad te está pidiendo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, no hay que tener miedo, ¿no?, a lo que Dios nos pida, porque Él no quiere otra cosa que nuestra felicidad. No tengas miedo a la llamada a la santidad, ¿no? Y también al mismo tiempo, pues yo sé que muchos padres sufren, ¿no? Pues porque sus hijos no se abren, se están cerrando, ¿no?, a este mensaje de salvación. Yo me acuerdo mucho de aquella expresión que le dijo San Ambrosio a Mónica, la madre de Agustín, ¿no? Sí. Cuando Ujú. Mónica iba allí a la catedral de Milán y hablaba con el arzobispo, con Ambrosio, y era una mujer que siempre iba. Y me imagino que cuando Ambrosio le vería venir a Mónica, decía, madre mía, ya viene otra vez esta mujer. Seguro que me vuelve a hablar de, rece usted por mi hijo, rece por mi hijo, ¿no? 30 Y un añitos día, nada más. y un día, salió de la boca de los labios de Ambrosio, de San Ambrosio, una expresión a Santa Mónica impresionante, ¿no? Le dijo, vete en paz, mujer, que Dios no puede permitir que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Oh, Y la verdad es que es una expresión conmovedora, diciendo sus, de cómo los padres, cómo las madres, ¿no?, especialmente, dan a luz con sus lágrimas la conversión de sus hijos. Eh, el sufrimiento de su vida lo ofrecen por la conversión de sus hijos, ¿no? Vete en paz, mujer, que no puede Dios permitir que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Bueno, yo les diría que su sufrimiento sea un sufrimiento confiado. Está bien sufrir, por la conversión de los hijos. Está bien sufrir por eso. Es mucho mejor sufrir por eso que por tonterías, ¿eh? claro. Ahora, que sea un sufrimiento confiado, no un sufrimiento destructivo, ¿eh? Un sufrimiento de su propio decir, Señor, te pongo en tus manos a mis hijos, ¿no? Te los entrego, te pido por ellos el don de la conversión. Creo que esa es la maternidad y la paternidad llevada hasta sus últimas consecuencias, porque ser madre y ser padre no es dar a luz y educar en los primeros años en la vida, sino conducir a nuestros hijos hasta, bueno, pues hasta la puerta del cielo, ¿no?, que es lo Claro. que la maternidad y la paternidad está llamada a hacer. Sí, muy conmovedor este mensaje. Muchas gracias, Monseñor. Y bueno, Muy bien. muchísimas gracias una vez más por aceptar esta entrevista. Gracias también a todos los seguidores de No Tengan Miedo. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Que Dios los bendiga y ya saben, no tengan miedo, que lo mejor está por venir. Monseñor, nos regala su bendición de despedida, por favor. Con mucho gusto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Gracias, Monseñor. Apoya este canal y contribuye a la evangelización. Ayúdanos con tu donación y trabajemos juntos por la salvación de las almas. Informes en notengasmiedo2020@gmail.com.